Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitaler, y les doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde. Inma por aquí nos dice que no oye. ¿Alguien más tiene ese problema? Santos, Pablo, ¿me oís? Sí. Sí, ¿no? Pues Inma, a lo mejor es cuestión del sonido del ordenador. Comprueba el volumen y prueba a subirlo, que parece que sí que es un problema más tuyo, ¿de acuerdo? Bueno, pues como decía, esta tarde tenemos un taller dedicado a la alimentación en el paciente con ELA, y para ello contamos con dos expertos de este tema. Por un lado, Santos Ferrer es neumólogo y Pablo Rollo, supervisor de enfermería. Los dos trabajan en el servicio de neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y nos van a ayudar a resolver las dudas acerca de la PEG y todo lo relacionado con la alimentación en el paciente con ELA. Antes de darles paso a nuestros ponentes de esta tarde, sí que quería compartir con todos los asistentes información sobre los recursos que tenemos a vuestra disposición en Vitaler. Por un lado, estos talleres Vitaler, el paciente vital, que tenemos disponibles en nuestra página web, son un espacio formativo que hemos creado para compartir información fidedigna impartida por nuestros profesionales y llegando a pacientes de todas las comunidades autónomas gracias a que son online. Y tenemos un objetivo claro, y es que todos los pacientes que utilizan terapias respiratorias domiciliarias y sus familias tengan una buena experiencia con los tratamientos. Y esto, entre otras cosas, pasa por tener acceso a una completa información sobre la patología y los diferentes tratamientos, además de un correcto apoyo psicológico que ayude en la gestión de la misma. Este año 2024 ya estamos terminando, aquí aparece la programación que teníamos para este año, pero sí que podéis acceder a través de nuestra web a los distintos talleres que hemos tenido durante este año y a las grabaciones de algunos de ellos que aparecen ahí. Además, bueno, publicaremos en breve el planning para el año que viene y podréis acceder a inscribiros a los próximos talleres que realicemos. Además, aprovechando que hago referencia a nuestra página web, quiero recomendaros que visitéis la sección específica que tenemos para la ELA, se llama Espacio ELA, con el objetivo de que tanto los pacientes con esta enfermedad como los familiares o cuidadores puedan encontrar información fiable y una red de apoyo necesaria que os acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Para su desarrollo contamos con el doctor José Luis Díaz Cordobés, que también trabaja en el Hospital Clínico de Valencia en el servicio de neumología. Él es psicólogo experto en el tratamiento de pacientes con ELA y coordina todos los contenidos que aparecen. Os animo a visitarla porque estoy segura de que os va a resultar de gran utilidad. También en nuestra web podéis encontrar el consultorio de ventilación que hemos creado para ser un soporte en el día a día de la terapia de ventilación, tanto dando soporte a nivel técnico como a nivel emocional a través de nuestros profesionales, enfermeros y psicólogos. Es tan sencillo como que accedáis a nuestra web, accedéis al consultorio de ventilación que está en la sección de información al paciente, rellenáis vuestros datos, nos indicáis vuestra consulta y en un plazo inferior a 24 horas nuestros profesionales os responderán. Os recomendamos que lo utilicéis porque es una sección muy interesante y muy accesible para todos vosotros. Y ya antes de dar comienzo y dar paso a nuestros ponentes, quiero compartir unas normas del taller. El taller está siendo grabado. Al finalizar el mismo os vamos a enviar un pequeño formulario de valoración y en el correo electrónico que recibiréis os vamos a enviar el enlace a la grabación que estará disponible a lo largo de la semana que viene en nuestra página web. Os indicaremos el enlace para que podáis acceder y también, si no, en la página web de YouTube, en la página de YouTube de Vitaler podréis acceder a todos los talleres que hemos realizado de ELA. Sí que veréis que todos tenéis la cámara apagada por defecto, lo hacemos por tema de protección de datos, vamos a ser bastantes personas conectadas y preferimos que así sea, que solo nuestros ponentes, tanto Santos como Pablo y yo, tengamos la cámara activada, los demás la tenéis desactivada. Y el micrófono sí que os pedimos que los tengáis apagados por defecto para evitar interrupciones en el sonido, pero en el turno de preguntas podréis activarlos sin ningún problema. Para las preguntas podéis dejarlas o ir poniéndolas ya a través del chat o bien luego en el turno de preguntas con la opción de levantar la mano y activar el micrófono podéis ir planteando vuestras dudas a nuestros expertos. Así que ya sin más os doy las gracias por acompañarnos esta tarde y doy paso a nuestros ponentes. Muchas gracias a todos. Adelante, Pablo. No, empiezo yo. Eso, antes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, primero de todo, gracias Virginia por la presentación, gracias a Vital Aire, creo que eso también en nombre de Pablo, evidentemente, pues gracias por haber contado con nosotros para este espacio ELA, que nuestra intención es hacer un poquito cada vez más grande ese espacio para pues, tener información de primera mano de sanitarios, médicos, enfermería. José Luis ya lo hace por su cuenta por parte como psicólogo experto. Entonces, bueno, pues poquito a poco ir haciendo reuniones de estas, ir ampliando un poco en función de lo que vaya demandando la gente. Lo importante, creo yo, de resaltar de esta charla, sobre todo para los participantes, que, pues bueno, algunos seréis afectados por la enfermedad, otros seréis cuidadores, familiares, gente también de Vital Aire, que he visto por ahí alguno que se ha conectado. Eh, preguntas cuando queráis. Evidentemente, creo yo, sí que vale la pena a lo mejor hacerlas, o si es algo muy, muy necesario como para no poder continuar, pues sí que levantar la mano y Virginia nos lo traslada, y si no, pues en el chat. Sin más, vamos a pasar a la presentación. ¿Qué es esto de aquí? A ver, sin más, vamos a pasar ya a la presentación. Hoy se sale un poquito fuera de lo que... ¿Se ve ya, Virginia? Sí, ¿Se ve bien? Vale. Vamos a salirnos un poco de lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer, pues tanto nosotros o lo que habitualmente se suele dar en estas charlas de formación o de actualización o de información simplemente, que sobre todo hablamos de la ventilación, del asistente de la tos, y muchas veces se nos queda pendiente un tema pues muy, muy importante como es la alimentación, evidentemente, en este tipo de pacientes, y sobre todo porque tenemos una herramienta básica y fundamental que es la PEG, que como veremos y luego hablaremos y Pablo dará más datos de ellos, sobre todo una parte más práctica quizá, es esa sonda que se coloca normalmente, o una de las posibilidades es de manera endoscópica en el abdomen, que conecta con el estómago, por la cual pasar la alimentación y que el cuerpo esté nutrido. Digo que lo habitual es que hablemos de otras cosas, porque no dejamos de olvidar que dentro de las complicaciones respiratorias, y por eso hoy o habitualmente estas charlas las damos neumólogos, o deberíamos darlas neumólogos, porque la principal causa de morbimortalidad de la ELA no debemos de olvidar que son las complicaciones respiratorias, ya sea esa insuficiencia respiratoria, ese carbónico alto, estas neumonías, esas infecciones de repetición. Básicamente, la insuficiencia respiratoria va a aparecer con total seguridad durante la evolución de la enfermedad en algún momento. Tenemos herramientas, como veremos, o como ya sabéis, para controlarla, como son el tema de los ventiladores, y para mejorar las secreciones, como es el asistente de la tos, y que finalmente la idea es intentar reducir el número de ingresos que un paciente tiene, un paciente con ELA, pues tiene, porque ya solo el hecho de tener ingresos condiciona un aumento o más riesgo de fallecer. ¿De acuerdo? Esto muchas veces hace referencia a que no están bien controlados ciertos síntomas. Es decir, pues por ejemplo, hoy que hablaremos mucho o más largo de la disfagia, pues si yo tengo una ELA y yo tengo disfagia y no hago medidas para controlar esa disfagia, pues tendré ingresos hospitalarios que pueden llevar a que llevan a un peor control de la enfermedad, y todo eso pues conlleva un riesgo mayor de fallecer, como es entendible. Siempre me gusta empezar estas charlas o estas presentaciones hablando un poco, ¿sí? Nada, ¿no? Me gusta empezando, bueno, centrar un poco lo que es la ELA, evidentemente, pues todos los que estéis aquí lo sabréis, es una enfermedad neuromuscular progresiva que puede afectar habitualmente pues, o inicia de manera predominante de dos formas. Una, afectando a los músculos, digamos, piernas, brazos, musculatura respiratoria, que sería la forma de inicio espinal, ¿de acuerdo? Y luego la forma de inicio vulvar, sobre todo la musculatura de la garganta es la que está afectada, y que aquí vamos a tener complicaciones. Primero, complicaciones a nivel de las terapias no invasivas que tenemos, que sean efectivas. Cuanto más afectados tengamos la garganta, peor vamos a poder llevar el ventilador, el asistente de la tos. Y hoy específicamente, pues tenemos que pensar que peor voy a poder, evidentemente, comunicarme y tragar, que esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Y luego lo que no debemos de olvidar es que en la evolución natural de esta enfermedad, la afectación vulvar va a acabar apareciendo siempre. Una cosa es que me empiece mi enfermedad con un abrazo, una pierna, unos calambres, etcétera, y vaya progresando. Y otra cosa, eso no quiere decir que
no vayamos a tener una afectación de la musculatura de la garganta en algún momento o en algún momento eso aparezca de la evolución de la enfermedad. Básicamente, nuestra caja torácica hace de fuelle torácico. Esto, si alguno de vosotros estuvo en la de tráqueo o en alguna otra charla que he dado yo, esto pues, lo pone al principio. No dejamos de pensar que el sistema respiratorio está hecho para meter y sacar aire, ¿de acuerdo? Esto es lo que a todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en la musculatura respiratoria, la musculatura del diafragma, los intercostales, la musculatura incluso del cuello, ¿de acuerdo? Nos sirve para inspirar, meter el oxígeno, ¿de acuerdo? Cuando yo inspiro, ese diafragma se contrae y baja, el aire entra, meto el oxígeno y cuando expiro, ¿de acuerdo? El diafragma se relaja y limpio el carbónico. Esto es algo que va a estar afectado en esta enfermedad, ¿de acuerdo? Cuando baja la fuerza de la musculatura del diafragma, de los intercostales, pues vamos a tener un problema y es que los niveles de oxígeno en la sangre van a bajar y los niveles de carbónico van a subir. Y eso ya hemos hablado en otras veces. Ahí tenemos la no invasiva, la ventilación no invasiva para intentar suplir esta pérdida de funcionalidad. Me parece interesante hablar de esto porque aquí podemos unirlo con el tema de la disfagia también. En la ELA puede estar afectada la orden de mandar a respirar. Pensad que para respirar también la musculatura de la garganta tiene su papel, por eso vamos por aquí. También puede estar afectada la conducción, ¿de acuerdo? Por la médula y también, evidentemente, pues la musculatura va a ser menos capaz de responder a esa orden, ¿de acuerdo? Por eso tenemos pues esa alteración, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos va a provocar es que pues la señal llegue peor y la funcionalidad, fuerza de esa musculatura pues reaccione peor. No debemos de olvidar que las secreciones es otro de los papeles, manejar las secreciones es otro de los papeles que tiene nuestro sistema respiratorio a través del mecanismo de la tos, que tiene 3 fases muy diferenciadas, esa inspiración, y aquí viene ahora la parte que se une con el tema de disfagia, afectación vulvar, musculatura de la vía aérea superior, una fase inspiratoria donde hinchamos el pecho todo el aire que se pueda, ¿de acuerdo? Y luego, si tenemos una tos efectiva, esa garganta se va a cerrar, haciendo que cuando otra vez el diafragma quiera sacar el aire, pero la glotis esté cerrada, pues tengamos un aumento de presión que cuando se abra rápidamente, las partículas salgan. Estas partículas no solo habla de cuando uno está resfriado, ¿de acuerdo? O del moco. Esto también es para defendernos cuando esa afectación vulvar va apareciendo. Voy tragando peor, voy teniendo pequeños restos alimenticios, el agua, un trozo de pan, un trozo de sopa, lo que sea, que se queda en la vía aérea superior. Y nuestro mecanismo de defensa sería la tos. ¿Qué pasa si tenemos una afectación de la musculatura de la vía aérea superior, de la garganta, por así decirlo? Veremos que la tos no es efectiva y que además si tenemos esa fase 2 no podemos hacerla bien porque la glotis no está sellada, está abierta, puede caer parte de ese contenido alimenticio a los pulmones, dando lugar a infecciones respiratorias de repetición que luego veremos que es, o neumonías incluso, que luego veremos que es como un criterio para plantear a nuestro paciente esa posibilidad de la alimentación por sonda PEG. ¿De acuerdo? Por eso es importante hablar de todo esto. La afectación muscular, insisto, evidentemente la garganta juega un papel fundamental y es una parte del cuerpo con la que nosotros, los neumólogos, tenemos mucha pelea, por así decirlo, porque es la que nos va a hacer que una terapia no invasiva, que es el objetivo de todo esto, hasta que sea posible, sea más efectiva o menos. Y tenemos muchas herramientas. ¿Cuándo? Básicamente, dificultad para respirar, para toser, y el para toser también va acompañado de para tragar y de para manejar todas esas secreciones o restos de comida que se queden en la vía aérea superior, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde viene el tema de la disfagia. Básicamente nosotros los neumólogos, pues yo siempre digo, o a lo mejor los que habéis escuchado a José Luis también, que deberíamos de tener un papel importante en el seguimiento o primordial en el seguimiento de los pacientes con ELA, porque atacamos a 3 cosas básicamente, la respiración, la tos, entre comillas, es nuestro campo de trabajo, pero también la disfagia. La disfagia al final viene como consecuencia de una afectación de la vía aérea superior y nosotros muchas veces somos capaces de detectar esto. Luego a lo mejor, o luego lo suyo es pues permitir al de digestivo para que coloque la sonda específicamente, hablar con el de nutrición para que ajuste o para que modifique las texturas hasta que sea necesario
o no la PEG, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo que estas son las 3 patas sobre las que deberíamos predominantemente pues, fijarnos en nuestro paciente para dar una atención de calidad. Esto es una revisión muy reciente, como veis, pues el paciente con ELA, pues esa degeneración de las neutronas, pues lleva a 3 cosas. Básicamente la musculatura inspiratoria, va a hablar de hipoventilaciones, que es lo que decíamos, que el oxígeno y el carbónico, el oxígeno estuviese más bajito y el carbónico estuviese más alto. También la tos estaría afectada, sobre todo la musculatura expiratoria. Y vamos a la tercera pata, la vía aérea superior, que nos dificulta la tos, la efectividad de las terapias respiratorias, pero sobre todo la disfagia, ¿de acuerdo? Y aquí es donde tenemos las 3 herramientas, los ventiladores que todos conocéis, el asistente de la tos que todos podéis conocer y lo que vamos a hablar hoy en profundidad, que es la PEG. Como veis, Pablo lo explicará mejor, pero no deja de ser un tubo de silicona de una medida determinada, habitualmente pues 20, 30, 40 centímetros, se puede recortar, en el cual pues tiene una zona que va a estar dentro del estómago y tiene otra zona que va a estar, que es por donde vamos a poner alimentación, medicación, hidratación, ¿de acuerdo? Fármacos. Veréis que hay alguna diapositiva que tiene mucha letra. Esto básicamente es para que me sirva para hablar un poquito las ideas que quiero transmitir, ¿de acuerdo? No hay que leer todo. Una de las cosas que monitorizamos o que debemos de seguir o que deberíamos de deciros que sepáis en casa es que además de explicar o de hablar de cómo debe ser el control, qué tenéis que fijaros para si la tos es efectiva o no, o si tenéis que fijaros si a lo mejor necesitáis un respirador o no, es si alguien necesita cambiar la dieta o si hay algún tipo de alteración nutricional, ¿de acuerdo? Esto es algo que deberíamos de estar viendo en ese seguimiento. Habitualmente el seguimiento se hace cada 3 meses y debemos hacer seguimiento de peso, de IMC y también pues clínicamente preguntar cómo se encuentra. Es decir, ¿qué cosas es importante? Esto sí que sería como un mensaje para casa. Doctor, ¿qué me tengo que fijar para saber si mi marido, mujer, hijo, padre, tío está mejor o peor de la disfagia? Bueno, la disfagia, evidentemente, es la dificultad para tragar, ¿de acuerdo? Que no lo había definido como tal. Pero lo que hay que fijarse, aparte del peso y sobre todo el peso, pues bueno, pues es algo que puede ser más difícil de valorar, es sobre todo, yo cuando doy un líquido o un sólido a mi familiar, a la persona a la que cuido o al paciente que veo que raspea, tiene la voz un poquito más húmeda después. Esos son primeros síntomas que pueden ir apareciendo antes de la pérdida de peso, claro, que pueden ir apareciendo y que yo puedo decir a mi equipo médico, ¿de acuerdo? Para que estén pendientes. Oye, que cuando Manolo come el último mes, la verdad es que después siempre carraspea. Después como que empieza a no acabarse el plato porque tiene miedo a atragantarse. No, nunca se ha atragantado todavía, claramente, pero esto es algo que hay que fijarse. Bueno, aparte que nosotros debemos de preguntaros por esto. Esto es un continuo, igual que en la ventilación, pues se pasa de no llevar ventilador a ir aumentando el número de horas. Con el tema de la nutrición pasa algo similar, ¿de acuerdo? No directamente es un paso de blanco a negro de no llevar ningún tipo de sonda para alimentación a llevar la PEG. Es un proceso, ¿de acuerdo? Es una escala de grises, por así decirlo, en la cual, pues bueno, con la comunicación entre el equipo médico, enfermería y paciente, pues vamos haciendo ciertos cambios en las texturas, ¿de acuerdo? Es decir, lo habitual, y luego veremos cómo pueden ser esos cambios en las texturas, lo habitual es sobre todo con los sólidos, es empezar pues a lo mejor de la tortilla en trozos grandes a tortilla más trocitos pequeñitos, a finalmente el huevo chafado o pasar a purés, ¿de acuerdo? Eso sería una manera de ir avanzando o de ir evitando esos signos y síntomas que iban apareciendo, ¿de acuerdo? La modificación de las texturas, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues esto también teniendo en cuenta que se cumplen esos requerimientos nutricionales, ¿de acuerdo? Esto se hace de acuerdo o con ayuda del equipo de nutrición, pues que nos dicen, mira, oye, que a pesar de haber hecho estos cambios, noto que ha perdido un poco más de peso, le noto la cara un poquito más flaca o ha tenido que esto también es algo que vemos mucho en la consulta. No sé si habrá perdido peso o no, pero necesita uno más del cinturón o le abrocha mejor la camisa. Esto es importante que lo veas, ¿de acuerdo? Entonces, valorar o saber que todo esto es una escala de grises
hasta llegar a la necesidad o a la posibilidad de que esa PEG sea necesaria, que todo esto es evidente, pues será un proceso de toma de decisiones que tendréis con nosotros. ¿De acuerdo? Luego hablaremos también de si mejora el pronóstico, la calidad de vida, ciertas cosas que esto ya nos lo explican en alguna revisión que he traído aquí, pero también es importante, y luego también tengo un artículo o una serie de artículos que hablan de esto. ¿Cuándo me hago la PEG? ¿De acuerdo? La PEG, el momento de hacerlo, depende de dónde lo leamos, pero bueno, mucha gente o muchos centros insisten en hacerla antes de que la capacidad vital pues haya caído por debajo de un cierto número. ¿Por qué? Pues porque es cierto que por debajo de ese valor pues tiene más riesgo de hacerse la PEG, ¿de acuerdo? Como luego veremos alguna de las complicaciones. Pero, ojo, si esta PEG se hace en centros especializados, se puede hacer, nosotros por ejemplo hacemos las PEGs en el momento en el que el equipo de nutrición y la familia pues nos dice que esto sigo perdiendo peso a pesar de todo, a pesar de los cambios que he hecho en la dieta, a pesar de los suplementos y nos, entre comillas, da igual un poco, esto entre comillas siempre, esa capacidad vital. Si está por debajo, nosotros, o también se recomienda que esta colocación de la sonda PEG pues sea con un soporte respiratorio no invasivo. Nosotros luego explicaré un poco más, pero bajamos a todas las PEGs, o a casi todas las PEGs, sobre todo cuando la FVC, la capacidad vital, está por debajo de un 50%. ¿De acuerdo? Con lo cual, hay algún centro que a lo mejor lo hace muy al principio, no tendría por qué ser así. Se podría hacer un poco más dilatado en el tiempo, sobre todo si se va manteniendo el peso, ¿de acuerdo? Y luego abajo simplemente pues, nos comenta qué tipo de dietas, cuando ya hemos cambiado a esa alimentación por PEG, es más interesante, sobre todo esas de alta caloría y altos carbohidratos. ¿De acuerdo? Con un nivel de evidencia B, que no está mal, pero bueno, que eso es en manos de vuestro equipo de nutrición y endocrino. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacemos el screening? Nosotros también nos basamos en ciertas herramientas. No solo pedimos, oye, ¿te has percatado si carraspea después de comer? ¿O te has percatado de si ha perdido un poquito de peso o si habla un poquito peor después de comer? También, evidentemente, pues tenemos una serie de escalas en las cuales nos podemos guiar nosotros o el equipo de nutrición por las cuales saber pues si no está muy claro, porque a veces la información con el paciente no está muy clara o no es muy fácil sacar ese dato que yo necesito para saber si hay disfagia o no. Pues bueno, hay una serie de escalas. Por ejemplo, una que se puede utilizar, aparte de la que utilicen en vuestro hospital, es decir, nosotros, esto también es un pequeño aviso legal, por así decirlo, nosotros aquí exponemos nuestra manera de trabajar. No quiere decir que en otros centros que no se haga esto, pues sea peor ni mejor, ¿de acuerdo? Simplemente es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, esta de aquí de la derecha, esta de aquí que señalo ahora, el riesgo nutricional, el screening del riesgo nutricional, pues son una serie de factores que nosotros podemos preguntar. Habitualmente es gente que está ingresada, pero se puede utilizar también en la consulta y tenemos que fijarnos en el IMC, es decir, ese índice de masa corporal, si es mayor o menor de 20,5. Si he perdido peso en los últimos 3 meses, por eso también es importante pesar en la farmacia, pesar en casa cuando se pueda o pesar en la consulta. Si también he bajado la ingesta, es decir, mucha gente cuando se atraganta o empieza a tener problemas repetidos con la comida, empieza a tener una evitación hacia la comida. Esto también es importante verlo. Y luego, evidentemente, pues bueno, si está en la UCI, pues tiene otro requerimiento. Si todo esto sale que no, pues no hace falta seguir a la segunda parte de la encuesta. Si una me sale que sí, pues ya salgo a la segunda parte. ¿De acuerdo? ¿Cuánto he perdido de peso? ¿Qué tipo de enfermedad tengo? Y si soy mayor o menor de 70 años. ¿De acuerdo? Y con esto, pues nos hace una escala, ¿de acuerdo? En las cuales, pues ya sabemos si el alto riesgo de disfagia existe o no y ya podemos enfocarlo de una manera o de otra. Habitualmente también, para que os quedéis con esa cifra, una pérdida de un 5%, entre un 5 y un 10% en los últimos 3 meses, pues sería indicación, sería como para al menos comentarlo con el equipo médico o que el equipo médico os diga, esto sucede, ¿habéis probado ya esto? Vamos a probar de esta manera y si no, en un par de semanas contactamos con vosotros, venís aquí y ya nos ponemos pues, una serie de actitudes frente a esa disfagia para evitar que aparezcan complicaciones propias de la disfagia, que básicamente es infecciones respiratorias de repetición. Tiene un paciente con ELA que ya respiró peor
y ya manejo, pero las secreciones pues tienen más riesgo que en un sujeto sin este tipo de enfermedad. Esto es una parte un poquito más teórica de cómo se hace este test de disfagia. Si llega un momento en el que hay una disfagia a estudio y que pues sí he visto que la familia me lo dice. También los test me salen que, oye, puede haber un alto riesgo de que exista esta disfagia y una desnutrición. ¿Cómo mido yo o mido, sí, cómo evalúo la disfagia? Porque hay veces que si luego este test me sale bien, pues a lo mejor puedo dar un margen de tiempo más a que esas otras medidas pues puedan ir funcionando. Es el test de viscosidad, de volumen viscosidad. ¿De acuerdo? Esto básicamente lo hace, en nuestro caso, lo hace el compañero el enfermero de nutrición y básicamente pues tiene una serie de botecitos de agua que mezcla con espesante a unas determinadas densidades y va implementando o va dando esta bebida al paciente y va vigilando cómo es la praxis, cómo hace la tos, o sea, como al beber el agua, pues cómo maneja el bolo alimenticio, si lo traga bien, si queda residuo, si no, si la musculatura trabaja de manera simétrica. Y con todo esto, pues nos hace un informe en el cual nos puede decir si hay alteración de la seguridad, es decir, si hay esa tos, habitualmente, como hemos dicho, indica esa aspiración, si hay cambios de la voz, indica que ha pasado un poquito de alimento también a vía aérea y si hay desaturación, que sería lo más llamativo, evidentemente, que esto pues indica que la aspiración es más franca y que hay que tener mucho más cuidado. Y también nos habla, o en su informe nos detalla si hay una alteración de la eficacia, no solo de la seguridad, si es que los labios son los que están incapacitados para ese paso del bolo alimenticio. Esto con la afectación vulvar lo vemos, esa boca que no cierra del todo bien, esos labios que no son competentes para cerrar, ¿de acuerdo? Esa deglución fraccionada, es decir, normalmente cuando uno no tiene disfagia, su sopa se coge una cucharada, la traga y no queda nada en la boca. Esto no pasa cuando tenemos una deglución, una disfagia. Hago traguitos más cortos y el tener traguitos más cortos y comida permanentemente en la boca hace que esa eficacia sea peor. Y con todo esto, pues el compañero de nutrición nos dice, oye, con lo que tú ves, con lo que el paciente dice, con lo que tú ves y con lo que yo veo en este test, la PEF está indicada, ¿de acuerdo? Volvemos aquí, pero esto era para hablar de qué tipo o cómo eran las modificaciones en la dieta, ya lo hemos comentado previamente. Esto es lo que quería comentaros también. En otros centros, yo como ha dicho Virginia, trabajo en el Clínico de Valencia, Pablo también. Ya hace mucho tiempo, yo ahí todavía no trabajaba con ellos, una de las dudas que era, oye, es necesario, o sea, tenemos que hacerla, entre comillas, antes de tiempo. Es decir, si esa persona con ELA que tiene algo de disfagia, pero que todavía las texturas, pues el pudding, el puré, lo maneja bien, ¿por qué le voy a someter a un proceso que aunque es invasivo, aunque sea mínimamente invasivo, no deja de ser un procedimiento que hay una sedación, hay una endoscopia, hay un corte en la pared abdominal, quiero decir, no deja de ser un proceso invasivo. Le voy a tener que exponer antes de tiempo a esto. Quisimos valorar la seguridad de realizar esta prueba con ventilación no invasiva o sin ella, ¿de acuerdo? Y lo que vimos y la revisión que se hizo, sobre todo fue revisar qué había hasta ese momento, ¿de acuerdo? Quién pues había hecho estas cosas, si llevaban ventilación o no durante el procedimiento. Como veis, los anteriores a nosotros, en 2002, esto que es de 2010, pues sí que lo habían hecho con ventilación, ¿de acuerdo? Con una mortalidad del 0%, ¿de acuerdo? A pesar, y sobre todo lo que es importante es que teníamos una FVC más bajita que los compañeros los compañeros anteriores, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que éramos capaces de hacer la técnica con seguridad, sobre todo esa mortalidad a las 24 horas, ¿de acuerdo? Pero también la mortalidad a los 30 días. En nuestro caso, un 0% de pacientes fallecieron después de este procedimiento, a pesar de tener una capacidad vital más bajita, ¿de acuerdo? Es decir, se puede hacer de manera segura y no a lo mejor tener, en cuanto aparecen las primeras alteraciones, a la pega, ¿de acuerdo? También esto pues queda evidenciado en alguna de las guías que tenemos nosotros los neumólogos, los neurólogos, para basar nuestro tratamiento, nuestra
sí, nuestro seguimiento sobre los pacientes, ¿de acuerdo? Aquí, pues, aquí veis esta guía, ¿de acuerdo? Ese diagnóstico de ELA cada 3 meses. Importante, ver el peso, ¿de acuerdo? Monitorear el peso y ver, o sea, un instrumento para poder testar la disfagia. Esto habitualmente es con escala. Si no, clínicamente no me cuentas nada y la escala, que es de screening, me dice que con lo tuyo, pues poco riesgo, pues bueno, esperamos a la siguiente. Otra cosa es que empiece ya a aparecer algún tipo de afectación de la disfagia. Pues hoy nosotros o bien nos remitimos al nutricionista o bien ya podemos empezar con las modificaciones de textura. Vale, pues pasa a poner este nivel de espesante en el agua, ¿de acuerdo? Y sobre todo hacer una educación nutricional, es decir, que ese cambio de textura sea algo progresivo, se empezará a nombrar la PEG por si en algún momento es necesario y lo que vamos a hacer es, pues eso, monitorizar y seguir viendo cómo sucede. ¿Qué pasa con las siguientes visitas? Oye, que la disfagia va más a pesar de este tipo de cambios. Oye, que he seguido perdiendo peso, que parece que se detuvo la pérdida de peso, pero es que, mira, el último mes y medio ni con puré, ni con espesante, he perdido peso. Bueno, pues ahí es cuando la posibilidad de esa colocación de PEG pues es más llamativa y pues ahí en función de cómo esté también la capacidad vital, pues bueno, los médicos que estamos al cargo de vosotros pues tenemos que tomar ciertas decisiones. La FVC por encima de 50 y ya esos problemas con la disfagia, bajo riesgo. Se hace la PEG si el paciente así lo quiere, ¿de acuerdo? Esto también es un proceso de toma de decisiones, que eso con José Luis lo habréis hablado o se ha hablado aquí, me consta, en estos talleres de Vital Aire. El proceso de toma de decisiones no solo afecta a la ventilación, no solo afecta a la traqueotomía, sino también a la PEG, ¿de acuerdo? Nosotros que recibimos pacientes de otros centros, vemos que a veces falta un poco de información con respecto a la PEG, ¿de acuerdo? Hay gente que viene el primer día y dice, muy bien lo que tú me has contado, pero yo ya firmé que no quería ni PEG ni TRAC. ¿Y cuándo te dijeron eso? No, el día del diagnóstico, a la semana siguiente me citaron tal, me explicaron y dije que no. ¿Te han explicado bien? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes qué beneficios tiene la PEG sobre no llevarla? Y esto es algo que muchas veces no se hace bien, ¿de acuerdo? Y esto es importante para tomar una decisión prudente, que eso habéis escuchado, José Luis, se llega después de una deliberación y después de tener toda la información posible de primera mano, por así decirlo. Como veis, ya cuando la FVC baja de 50, pues ya es un riesgo moderado o alto y en función del equipo médico o la experiencia del equipo médico que os asista, pues bueno, se podrá hacer o se debería hacer con ese soporte respiratorio no invasivo, ¿de acuerdo? Evidentemente también pues con un anestesista, evidentemente pues con un digestivo, un convenio digestivo, un endoscopista con experiencia, ¿de acuerdo? Que sepáis que unos, igual que se puede negar o puede rechazar la no invasiva, la ventilación no invasiva, puede rechazar la PEG. Tenemos, pues, se puede mantener esa vía oral o hay ciertas medidas. Es verdad que son medidas más extremas en cuanto a lo poco frecuentes que son. Mucha gente o casi me atrevería a decir el 98% de las personas en esta situación aceptan la realización de la PEG, ¿de acuerdo? Pero bueno, que hay otras medidas para, pues, nutrir o para hidratar, aunque ya tienen un carácter más paliativo, ¿de acuerdo? Otra serie de recomendaciones, 3 preguntas que nos soléis hacer en la consulta o que muchas veces se plantean en estos foros. Oye, ¿qué papel tiene sobre en la PEG, en la alimentación por PEG para estabilizar el peso? Bueno, evidentemente esto sí que consigue controlar el peso habitualmente. Es muy frecuente que cuando yo he perdido peso porque no voy tragando, cuando retomo y cuando pongo la PEG y la nutrición vuelve a ser a unos valores los que cumplan con los requerimientos nutricionales, el peso puede subir un poquito y estabilizarse. Es decir, si yo pesaba 90 kilos, me quedo en 60, pues posiblemente no recupere los 90, porque los 90 a lo mejor no los necesitábamos, entre comillas, pero a lo mejor sí puedo recuperar 65, 66, 62, ¿de acuerdo? ¿Cuándo está indicada la PEG? Otra pregunta muy frecuente. Como tal, no hay un momento específico, un momento marcado en el cual se recomienda la PEG. Es una valoración más multifactorial, multidisciplinar, multitodo, ¿de acuerdo? Sí que, por ejemplo, en nuestro caso,
se debe dar pues, varias cosas, evidentemente, pues esa pérdida de peso, a pesar de haber hecho modificaciones en la textura, modificaciones en los suplementos y también, pues sobre todo, a veces se han hecho no se han llegado a hacer, no se han hecho el seguimiento de esas modificaciones, pero han aparecido infecciones respiratorias de repetición. Ese es otro momento para hacerla. Y la eficacia prolonga la supervivencia, es decir, que yo me ponga una PEG, una sonda para alimentarme por el estómago, va a mejorar mi supervivencia. Y la pregunta es que, sí, evidentemente, un estado nutricional más óptimo y un estado y evitar un estado de desnutrición, pues conlleva un aumento de la supervivencia. ¿De acuerdo? Las indicaciones, básicamente las indicaciones, pues hoy estamos aquí para hablar de los pacientes con ELA, que sería ese grupo de enfermedades neurológicas. Hay en otros casos que también se puede proponer y realmente tiene pues unas contraindicaciones, pocas contraindicaciones, por así decirlo. Lo más llamativo para nosotros o lo más importante para nosotros y los digestivos es que no haya una infección activa en ese momento y sobre todo en el momento de hacer la técnica, pues que no haya una interposición de órganos, como luego veréis. ¿De acuerdo? Aquí está pues una parte un poco más teórica de todo esto. Habría dos maneras de hacerla. Nosotros habitualmente hacemos una PEG, que es una gastrostomía endoscópica percutánea, ¿de acuerdo? Habitualmente por el método de tracción. Ahora veremos las imágenes, ¿de acuerdo? Suele ser más simple, es más simple que la otra que hay por gastropexias. Gastropexias es como hacer unos anclajes en la piel para que se quede ahí sujeta la sonda. Ahora lo veremos. Por tracción es más simple, se tarda menos en la técnica, con lo cual un paciente que tiene una FVC bajita o un paciente en el que respiratoriamente ya está deprimido, pues interesa cortar ese tiempo de exploración. Es más barata, se utiliza menos material, es la técnica de elección y hay un menor riesgo de hemorragia. ¿De acuerdo? Básicamente esto se hace en el área de endoscopias. Por parte, ahí normalmente bajamos neumólogos, está el digestivo, está el anestesista y está la enfermería capacitada para ello. Y lo que se ve es, se accede de manera endoscópica, un endoscopio por la boca, llegamos al estómago y ahí iluminamos la pared abdominal, ¿de acuerdo? Esto que está haciendo esta primera imagen es localizar ese punto donde no hay nada en medio, el endoscopio está en el estómago, me acerco a la pared que toca con el abdomen y enciendo la luz, ¿de acuerdo? Se llama transiluminar. En ese punto es donde hago ese corte y ya empiezo a pasar pues una pequeña aguja para dejar una sonda, para finalmente, como un fiador, como una guía, para finalmente pasar un hilo y tirar y que por ahí salga la sonda. Ahora veremos una imagen un poquito más, pues más clara, ¿de acuerdo? Tenemos ese endoscopio, esto es el estómago, ese endoscopio que está dentro, ese dedo que apriete y vemos dónde es el punto, sería esto de aquí, clavamos esa aguja, dejamos una guía, pasamos un pelo, ese pelo lo enganchamos con la sonda y luego tiramos, ¿de acuerdo? Ese hilo está enganchado a la sonda, tiramos de él para toda esa sonda meterla. Esta sonda es más larga, esto es una representación gráfica, no es así, no tenemos un metro de sonda PEG, ¿de acuerdo? No queda así tampoco en el abdomen, ya os digo que se puede quedar una sonda de unos 20, 30 centímetros, que sería un poco pues lo mínimo para poder hacer esos recambios y para hacer una alimentación. Hola. Sí, te ¿Me oigo oyes? Ahora es siempre. que se me ha quedado sin batería esto, creo. ¿No? ¿Me oís? Sí, sí, perfectamente. Sí. Sigo compartiendo esto. En cuanto a la gastropexia, es una técnica, es muy parecida, ¿de acuerdo? Pero sí que como os fijáis, aquí aparecen pues, ciertos botoncitos que se ponen, ¿de acuerdo? En los cuales se ancla igual que en la otra técnica, aquí veis que hay lo explicará Pablo también, pero aquí queda un taponcito que queda en el interior gástrico para, digamos que, impedir la salida, ¿de acuerdo? Y poder hacer la nutrición con efectividad. Aquí digamos que quedaría sujeto por unos marcadores. Es una técnica más complicada, más larga y ya os he dicho que habitualmente esto no nos interesa en este grupo de pacientes. Aquí es la misma imagen que podríamos haber visto previamente, ¿de acuerdo? Pero básicamente estas serían las dos formas que utilizamos, ¿de acuerdo? Sobre todo esa
por tracción, ¿de acuerdo? Siempre monitorizados, ¿de acuerdo? Es importante, evidentemente, fijarnos nosotros los neumólogos y anestesistas en el ventilador no invasivo que hemos puesto, tener todo en momento controlada la saturación y la situación del paciente. Yo solo quería dar 2 pinceladas de cómo son las medidas después del procedimiento. Primero, observación, ¿de acuerdo? Observación en el hospital, al menos en las siguientes 24 o 48 horas. Y lo que también tenemos que ver es, si no hay ningún tipo de problema, pues iniciar esa alimentación por la sonda PEG, ¿de acuerdo? Empezar con agua, finalmente pues esa tarde-noche empezar un poquito de nutrición. La nutrición estará ajustada a esos requerimientos calóricos que lo han hecho los compañeros de endocrino nutrición, y si existe buena tolerancia, ¿de acuerdo? Porque a veces este tipo de alimentación lo que puede dar principalmente es un poquito de diarrea. Pues si eso se controla, pues el alta podría ser en 48-72 horas. Normalmente nosotros damos altas a los 2-3 días de haber hecho el procedimiento, pues se podría dar el alta perfectamente. Y sí que solo quiero comentar una cosa. Cuidado a la hora de dar la alimentación por sonda PEG, porque puede existir también un riesgo por aspiración, ¿de acuerdo? La disfagia conlleva infecciones respiratorias de repetición, sí. ¿Pueden ser graves en el paciente? Sí, evidentemente. ¿Poner una PEG me elimina las neumonías de repetición? No, las disminuye muchísimo. Y si tenemos cuidado a la hora de dar la alimentación, pues podemos reducirlas incluso casi a 0, ¿de acuerdo? Pero para eso es muy importante esas medidas de prevención. Siempre la cama un poco incorporada o sentado en la silla, esa alimentación intermitente, es decir, a pocas cantidades, a no bolos muy rápidos, no cantidades muy grandes. Es decir, me han dicho que le dé, me lo invento, 1.500 de este determinado complemento o de esta determinada alimentación. Pues no darle 800 y 700, 2 tomas al día. No, hacer, igual que yo como 5 veces al día, pues repartir pues 300 en cada toma. Y si hubiesen neumonías frecuentes a pesar de esa alimentación por PEG, pues bueno, nos podríamos plantear otro tipo de alimentaciones, es decir, cambiar ese complemento, pues algunas que tengan a mismo volumen, a menor volumen, más calorías, o proponer algún otro tipo de sonda. ¿De acuerdo? El tratamiento de las neumonías por aspiración es el antibiótico y la monitorización. Muchas veces estas neumonías por aspiración conllevan un ingreso hospitalario, y esto sería importante que se hiciese con vuestros centros de referencia. Y por mi parte, he finalizado mi parte. Supongo que habrá alguna pregunta, luego las hacemos, pero bueno, cualquier cosa luego me preguntáis y vamos hablando. Virginia. Sí, pensaba que iba a presentar Pablo. Estaba ahí buscando, no sé si compartía la pantalla. Tienes que activar el micro, Pablo. Ya está todo activo. Perfecto. Bueno, se me oye bien, ¿no? Vale, pues voy a... Toma un segundito, Pablo. Ponlo en modo presentación para que se vea más grande. Espera. Sí, yo lo tengo en modo presentación, ¿eh? Yo lo veo Sí, en mira, pantalla. abajo, Espera. En el propio PowerPoint que tienes, ves que a la derecha abajo te sale como una barrita con un porcentaje para hacer pequeño. Cuando que no me deja... Le estoy dando, pero no me deja, no le borré. Pues, no, justo a la izquierda de ahí te aparece como una especie de cisternita o pantallita que si le das te lo pone directamente en pantalla grande. ¿Sí? Porque no me está dejando. A ver, repíteme, Virginia, repíteme. Ves abajo a la derecha que te aparece como una barra que tienes ahí el 97%. ¿Lo ves? Que puedes desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, un cursor dentro de tu propia presentación. Sí, no es que estoy fuera de ella. Pues, no, pues justo a la izquierda hay un icono que si le pinchas te lo pone en pantalla completa.
¿Ahí lo veis vosotros? ¿Lo veis en pantalla completa? Yo es que sí que lo veo en pantalla completa. No, nosotros no. Espera, Pero bueno, pues ya no te preocupes. Pasa no, la si no siguiente lo envío, ya y ya está. está. Vale. Ay. Sí, lo único que cuidado porque se pierde el signo con la barra de herramientas, parte de la información de la diapositiva. Vale. Ahí un poquito más grande y ya está. Ahí se ve. No, vamos a darle un poco más. Yo creo que ahí bien. Vale, pues si no voy empezando ya está. Bueno, lo que Santos ha sido un poco la parte más teórica. Yo voy a centrar un poco puramente en la parte práctica de lo que es tener una PEG puesta. Os voy a enseñar básicamente los consejos que damos a cualquier paciente que ingresa a nuestra unidad y se le instaura una sonda PEG desde los cuidados básicos hasta cuidados más avanzados. Lógicamente, esto es una miscelánea de características y cosas que os enseñaríamos si un paciente aparece en nuestro servicio. Es un proceso de aprendizaje más o menos largo, no, depende un poco de las capacidades. O sea, realmente no requiere ser enfermero para poder manejar una PEG. ¿Vale? Es bastante sencillo, pero lo único que hay que hacer es una buena educación para la salud, simplemente. Aquí tenéis los tipos de sondas PEG que hay. Si empezamos por la primera, sería una sonda típica sin balón, dijéramos que si fijáis abajo del todo tiene una especie de círculo invertido. Son básicamente las que se ponen en las primeras puestas, decimos nosotros, que son las que son muy complicadas de que se salgan. La siguiente sería una sonda con balón, es así que es un balón que se hincha y se deshincha, que son las que habitualmente se ponen cuando ya son los recambios sucesivos. Y la siguiente, si veis una cosita muy pequeñita, es una PEG de botón, que llamamos, que básicamente sería como si recortásemos la PEG larga y pudiésemos desmontar la parte que queda fuera del cuerpo. O sea, la ponemos y la quitamos. Los cuidados de la sonda son muy básicos, con lo que haríamos para realizar cualquier técnica, ¿vale?, que hacemos sobre un paciente. Aquí en el dibujito podéis ver un poco un corte transversal de lo que sería la PEG como está dentro hasta que llega al estómago. ¿Vale? Ahí podéis ver el globo hinchado, el final de la sonda, la parte que atraviesa todo el tejido celular subcutáneo hasta que llegamos hacia afuera, el tope y el resto de la sonda. ¿Qué tenemos que hacer siempre antes de manipularla? Lógicamente, lavarnos las manos, sí o sí. Hay que lavarse las manos sí o sí, pues como haríamos para cuidar cualquier tipo de herida, manejar cualquier tipo de técnica sanitaria, ¿vale? La higiene es necesaria. Cada día limpiaríamos las partes externas de nuestra sonda. Voy a hablar de sonda, no estoy tocando piel ni nada, voy a hablar de la sonda. Hay que limpiarla pues como cualquier parte. Ahora mismo la sonda forma parte de mi cuerpo, entonces lógicamente la debo de limpiar. Todos los extremos que tenga la sonda visibles, pues con una gasa, con agua templada y un poquito de jabón la puedo limpiar. ¿Qué hay que hacer con la sonda también siempre? Girarla siempre 360 grados, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Girarla sobre ella misma. ¿Por qué? Si os fijáis en el dibujo, la piel se aprieta sobre la sonda. Si yo eso no lo muevo para nada, se crean adherencias sobre la propia sonda. Y por eso hay que girarla, hacerla una rotación, la cogemos y la giramos completamente. Comprobar que el soporte, que es la parte que sujeta sobre la piel, os lo voy a enseñar un poco. Si la veis aquí, este círculo, si podéis ver mi cara hablando ahora mismo, tengo una sonda PEG en la mano y hay una circunferencia, digamos que es el tope de la sonda. Es el tope que hace sobre la piel, la parte que vemos desde fuera. Si ese tope está muy apretado contra la piel, lógicamente va a lesionar la piel. Entonces hay que comprobar que ese tope no esté muy apretado. ¿Qué haríamos siempre? Generalmente, debajo de ese tope y en contacto directo con la piel se suele poner una gasa. Una gasita, ¿por qué? Pues puede haber exceso de humedad, algo de salida de contenido gástrico, porque no es un cierre hermético, ¿vale? No hay un cierre que no va a salir absolutamente nada. Puede moverse, entonces salirá. Entonces, una gasita ahí nos evita esa salida de humedad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Lógicamente que la sonda, que la parte que está fuera no se doble, que siempre haga circunferencias, porque una sonda acodada al final coge forma y se acabará rompiendo por la zona que está siempre acodada. Importantísimo. Siempre tras usar la sonda,
pasemos alimentación, pasemos medicación, hay que poner 50 mililitros de agua. ¿Por qué? Para evitar que queden residuos dentro de la sonda. Una sonda con residuos se acaba obstruyendo y obstrucción que no podamos solucionar supone cambiar la sonda. Por lógica, ¿qué hay que hacer cuando no estamos gastando la sonda? Cerrar el tapón, porque lógicamente es un conducto que va directo al estómago, que está directo, si hemos llenado nuestro estómago de alimento y yo tengo un conducto que sale hacia afuera, pues lógicamente se va a salir. El tapón tengo que tenerlo puesto. Y si lleva balón, si es una sonda tipo balón, ese balón hay que comprobarlo al menos cada 15 días. Los balones pueden ir perdiendo líquido, aunque no lo notemos. Entonces, si ese balón se acaba deshinchando, lo que puede provocar es que la sonda se salga sin ningún tipo de esfuerzo del estómago. Ahora vamos a pasar a lo que es el cuidado del estómago, el orificio a través del cual la sonda se introduce en la cavidad. El objetivo básico siempre es mantenerlo siempre bien cuidado y limpio y seco, ¿vale? Generalmente los primeros 15 días post técnica son los más importantes, ¿vale? Porque básicamente tenemos un agujero nuevo en el cuerpo. Entonces, ese agujero nuevo hay que cuidarlo y es un riesgo de infecciones. Entonces, tenemos opciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo podemos lavar con agua y jabón? Sí, sin ningún problema. Con gasitas limpias podemos limpiarlo muy bien, levantar un poco el bordecito debajo del soporte que sujeta para que no nos queden restos. Y lo importante siempre es dejarlo todo bien seco, ¿vale? Lo de secar es muy importante, pues la piel se macera cuando está muchas horas húmeda. Y piel macerada es piel con mucho riesgo de infección, ¿vale? Lo que recomendamos también generalmente después de hacer la limpieza, pues es aplicar cualquier antiséptico, ¿vale? Hablamos generalmente, yo no soy muy amigo del betadine, ¿vale? Sí que mancha mucho, pero ya está. Como nosotros generalmente recomendamos impregnar una gasa en clorexidina para limpiar directamente la zona de entrada de la PEG. Bueno, esto es lo mismo que para que veáis, en el dibujo podéis ver una gasa en la que está puesta justo debajo, por encima del estómago y por debajo del último soporte, que es lo que permite que si hay exceso o salida algo de contenido gástrico o algo de humedad, lo podamos ver desde ahí. Siempre es recomendable, cuando hacemos la limpieza, comprobar que la piel perilesional, o sea, periestoma, lo que está alrededor del agujero, esté sana, ¿vale? Cualquier signo de irritación o enrojecimiento tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Cómo podemos evitarlo eso? Pues lo que hemos comentado, que el soporte, la parte circular que tenemos aquí, no esté muy apretada contra la piel y que si llevamos ropa, si la ropa está muy apretada, lógicamente ese soporte va a apretar contra la piel y va a provocar que roce. La gasa va a evitarlo, pero aunque esté la gasa, si yo tengo algo haciendo fuerza sobre el soporte, va a acabar lesionando la piel. Tema muy importante, que parece que nos olvidamos. La boca. Sí, ya no comemos por la boca. O a lo mejor algún tipo de textura aún nos permiten comer. Pero si ya nuestra disfagia está tan evolucionada en que llevamos la PEG y la absoluta recomendación es no comer nada por boca, la boca deja de usarse para alimentarse. Eso no quiere decir que la boca haya que dejar de cuidarla. Todo lo contrario. La boca es un punto de entrada de infecciones también. Si no la cuidamos, puede pasar exactamente igual como cualquier otra parte del cuerpo en la que no le dedicas su momento de limpieza, ¿vale? Entonces tengo que hacer lo mismo que hago siempre. Lavar la boca, cepillarme los dientes. Lógicamente, ¿qué hay que tener con cuidado? Si me cepillo los dientes y uso agua o pasta dentrífica, me la podría tragar. ¿Tragar qué? Si tengo disfagia, si trago, sabemos que no vaya al estómago, que vaya al pulmón. Entonces es súper importante evitar la pasta y tomar las medidas higiénicas que nos han enseñado para evitar que el agua nos vaya hacia adelante. Quiere decir, pues las medidas básicas es como es bajar la cabeza hacia adelante para que la vía aérea quede lo más cerrada posible. Si yo inclino la cabeza hacia adelante, lógicamente es muy complicado que si uso un enjuague, un antiséptico bucal, me caiga hacia atrás, ¿vale? Que entonces que no podría controlarlo si mi disfagia está muy evolucionada. Por eso insisto mucho, el cuidado de la boca es muy importante porque
como que ya no como, no me lavo los dientes, no me lavo la boca. Y el problema de no lavarse la boca, sobre todo, es que se generan unas placas en todo el paladar, que a veces son placas que se sueltan de golpe. Y pueden parecer mucho más densos y compactos que un moco y pueden obstruir la vía aérea completamente. O sea, y eso hay que evitarlo como realizando limpiezas diarias. Un básico. ¿Cómo administrar nutrición por la sonda PEG? Tenemos 3 maneras. General no. Una de las maneras más habituales que gastamos es con jeringa y con bolus. ¿Vale? Bolus y jeringa es una forma de nombrarlo. Vale, jeringa, lógicamente. Tenemos aquí nuestros puertos de la PEG y a través de ella pues conectamos una jeringa. ¿Vale? Puede ser de rosca, puede ser de cono, como queramos. Por gravedad. ¿Por gravedad qué quiere decir? Pues básicamente utilizamos la fuerza de la gravedad. Conectaríamos las bolsas de alimentación a un sistema muy parecido a un sistema de gotero normal. Lo colgaríamos al menos por 60 centímetros por encima de nuestra cabeza y lo conectaríamos a nuestra PEG. Son sistemas especiales para alimentación y lo que tardase en acabarse la bolsa que tenemos preparada. Vale, pues a lo mejor 20 minutos, pues 20 minutos. Nos está cayendo, es como si tuviésemos un platito de arroz trituradito y nos lo dejamos caer y va entrando, va entrando, va entrando. Otro sistema es por bomba. La bomba generalmente se usa cuando nuestro estómago no es capaz de mantener un volumen más o menos grande de alimento. Entonces, lo que se hace es, en vez de, que sería lo habitual, hacer las 5 comidas al día, que podemos hacerlo exactamente igual, por jeringa y por gravedad, pues lo hacemos por bomba. La bomba lo que permite, a lo mejor, si tengo que poner 1500 al día, calcular que a lo mejor yo estoy despierto 15 horas al día, por ejemplo, pues a lo mejor a 100 mililitros hora, por hora, pues en 15 horas haría 1500 mililitros. ¿Qué hago? Que el estómago tiene muy poca cantidad, entonces el paso luego al intestino delgado es más sencillo, requiere menos esfuerzo, ¿vale? Pero sería una acción ya algo diferente. Las más usadas son por jeringa y por gravedad. ¿Qué complicaciones nos pueden aparecer? Las habituales. Tengo un agujero nuevo, en contacto con una silicona que roza, pues irritaciones en la piel es lo más habitual. ¿Vale? Por eso es súper importante cada vez que cuidemos nuestro estómago y nuestra PEG, que se quede todo bien seco y bien limpio. Otro motivo habitual de consulta, que algo de contenido gástrico salga. Eso puede ser porque no haya un completo vaciado gástrico después de las tomas, porque el agujero se haya hecho grande. No quiere decir que haya que cambiar la PEG, hay que consultar siempre. Eso es habitual, o ha hecho un movimiento muy brusco y ha aumentado la presión en tu estómago y claro, lógicamente he dicho que no, la PEG no es un cierre hermético, ¿vale? Entonces puede salir algo de fuga. Otra complicación muy habitual es que crezca excesivamente el tejido. Entonces se llama tejido de granulación o le llamamos granuloma. La complejidad del granuloma simplemente lo que pasa que es un tejido, es como parece, simplemente parecía, la que os hago una idea, si me dis vuestra boca por dentro, pues decía mucoso, así muy rojito. ¿Qué pasa? Que es muy sangrante, no es un sangrado en el que haya que correr al hospital, ni mucho menos es un sangrado como si yo me rasco con la uña por dentro de la boca y sangra, ¿vale? Entonces, simplemente es un tejido que si crece excesivamente, lógicamente, riesgos de sangrado repetitivos, riesgos de infecciones y tiene soluciones muy fáciles, ya sean con cremas de corticoides, con pequeñas abrasiones con nitrato de plata, soluciones bastante sencillas, pero hay que tenerlo controlado. Las infecciones locales, lógicamente, cualquiera de las cosas que os he dicho antes, pueden provocar una infección. La irritación de la piel, pues lógicamente la capa de la piel que nos protege de las infecciones, pues la perdemos. Si sale contenido gástrico al exterior de la piel sufre porque son ácidos del estómago. Entonces nos quema la piel un poquito, ¿vale? Y el exceso de tejido de granulación es un tejido que no está preparado para estar al aire libre, dijéramos. Por todo eso los bichitos se aprovechan y vamos a disfrutar ahí, ¿vale? Entonces las infecciones es algo habitual en cualquier proceso de la vida de una PEG. ¿Que se salga la sonda? Pues es otro motivo habitual de complicación. Dijéramos que el globo puede desaparecer y
porque se va deshinchando, no lo hemos comprobado, o incluso que se pinche, ¿vale? El porqué de cambiar una sonda básicamente es porque el globo pierde su capacidad, es una silicona, y la silicona se deteriora. Pensá que la silicona está dentro del estómago, en contenido con todos los jugos gástricos. Eso que hace que la silicona va perdiendo su elasticidad, incluso llega a romperse completamente. Entonces, por eso, comprobando el balón de forma repetitiva cada 15 días, nos aseguramos el corriente hinchado y así, y si vemos al comprobar el balón que no lo hinchamos, que la sensación de que no tenemos tope la tenemos ahí, es un riesgo de que la sonda, sin hacer nada, ningún movimiento brusco, pueda salirse, ¿vale? Salirse la sonda, ahora luego lo avanzaré un poco más, pero bueno, no es es una urgencia relativa, ¿vale? No es una urgencia absoluta. Luego os explico por qué. Otra complicación habitual sería la obstrucción de la sonda. ¿Por qué se estudia la sonda? Lógicamente por sedimentos. El sedimento puede dejarlo pues, desde un alimento hasta una medicación, ¿vale? En los alimentos, cuando acabamos siempre de dar las dosis de alimento o de medicación, lo he insistido antes, hay que dar 50 mililitros de agua. ¿Para qué? Para limpiar los restos que hayan podido quedar en la sonda, ¿vale? En la alimentación, pues lógicamente la alimentación es densa, no es agua pura, puede haber restos. Y las medicaciones, si no están bien machacadas, pues también pasa lo mismo. Si quedan pequeñitos trozos, pueden obstruir las partes distales de la sonda y al final sí, truquitos tenemos para desobstruir la sonda, ¿vale? Que, por ejemplo, usar agua caliente, agua tibia, incluso habréis oído, si alguien ha manejado PES, poner Coca-Cola. Vale, opciones hay muchas, pero bueno, la de la Coca-Cola yo como si no la hubiese dicho, ¿vale? Pero es que es un comentario muy habitual, ¿vale? Y ya por último, la complicación, dijéramos la más grave, sería una peritonitis, que sería una inflamación de todo el peritoneo, ¿vale? Pero bueno, es una complicación ya extrema, ¿vale? Generalmente las otras que os he comentado son las habituales que se pueden dar, ¿vale? Os voy a unas fotos, no os asustéis. Hablamos de casos extremos, ¿vale? Una irritación de la periestoma sería la primera imagen. Veis que es una irritación completa. Si no cuidamos la piel perilesional, lógicamente, pues al final llegamos a situaciones como la que estamos viendo. Ahí no solo afecta a lo que es la zona del bordecito del extremo de la PEG, ¿vale? Afecta ya a mucho más tejido. En la imagen del medio, si veis ese bordecito sonrosado que envuelve la piel, eso es un granuloma, ¿vale? En este caso es un granuloma completo, ¿vale? Pues eso es lo que provoca que posiblemente cada vez que hagáis la limpieza con la gasita, pues salga algo de sangre y al final acaba siendo muy incómodo, pero tiene tratamiento bastante sencillo si somos muy insistentes. Y por último, pues ahí tenemos un estoma que no tiene PEG, ¿vale? Básicamente es que se ha salido. Estas son las complicaciones habituales. Ahora voy a autorresponderme a preguntas habituales de nuestros pacientes, ¿vale? He hecho un poco un recopilatorio de las preguntas más habituales en que nos encontramos cuando empezamos a hacer la educación a nuestros pacientes. ¿Cada cuándo se cambia la sonda? Pues bueno, hay que tener varios factores en cuenta. Sobre todo, basarnos en lo que dice el fabricante de las propias sondas, ¿vale? Y tiene unas indicaciones. ¿De qué? De que tenga balón o que no tenga balón. Si tiene balón, sí o sí, cada 6 meses habrá que cambiarla, porque si no, ese balón, muy posiblemente, entre los 6 meses del año, ese balón se va a romper, ¿vale? Si lo comprobamos, nos daremos cuenta. Si se deteriora la sonda por cualquier motivo, ¿vale? El motivo puede ser cualquiera. De hecho, hay medicaciones que manchan mucho las sondas, pero mucho. Que se manche no quiere decir que no se pueda usar, pero que por cualquier motivo se deteriora, se haya doblado demasiadas veces, tenga alguna grieta. No sé, opciones tenemos muchas. Incluso que a veces hemos visto, no sabemos cómo, pero han aparecido cortadas, literalmente cortadas, ¿vale? Pues circunstancias, ¿vale? Aquí doy un poco la explicación. Generalmente la primera puesta, que no suele llevar balón, puede durar entre 6 y 12 meses si se cuida bien, ¿vale? Generalmente luego los cambios posteriores son cada 6 meses. En cuanto a los cambios, quiero deciros que nosotros el primer cambio de la PEG sí que lo realiza el servicio de endoscopias, pero luego los posteriores
en las visitas de nuestros pacientes, ya sea para una revisión, bueno, cualquier motivo, aprovechamos y las cambiamos en la misma sala. En la misma sala no quiero decir porque sea un hospital. En atención primaria, en los centros de salud están capacitados para cambiar sondas PEG sin ningún problema. Es una técnica muy sencilla que apenas puede requerir 3 o 4 minutos, no más. Es algo muy, muy simple. Si tienes al personal adiestrado, no requiere ningún conocimiento especial, ¿vale? O sea, no hay que pensar, cada 6 meses al hospital solo puedo cambiarme la PEG. No. Si en tu centro de salud han realizado las formaciones que tocan, pueden cambiar PEG sin ningún problema. Otra pregunta frecuente. ¿Puede salirse la sonda? Claro que se puede salir, ¿vale? No es lo habitual, pero suele ser el contenido, el motivo de consulta más habitual de las PEG de urgencias. ¿Por qué se puede salir? Por una causa accidental, básicamente, pues un movimiento brusquísimo, la punta de la sonda se nos queda enganchada, yo qué sé, vete tú a saber, por ejemplo, en el cinturón, en el borde de la camisa me la quito, pego un tirón. O sea, advierto que son tirones muy bruscos. O sea, que hay que hacer fuerza para quitar una PEG del sitio, porque lleva un balón, porque lleva una semiesfera dentro, ¿vale? Generalmente, cuando el balón no se comprueba y se deshincha el balón, es más fácil que se salga. Lo que he insistido antes, no es una urgencia vital, pero no hay que demorarla. Y ponerse en contacto con el personal sanitario referente. ¿A quién podemos poner en contacto? Si ya tenemos visitas concertadas con nuestro centro de salud para cambios de PEGs, hablamos con nuestro enfermero referente. Si está cerrado, pues me voy a servicio de urgencias y ahí mismo te la podrían cambiar. ¿Por qué decimos que no hay que demorarse? Porque el estoma sí que puede llegar a cerrarse, pero van a pasar por lo menos 5 o 6 horas. Opciones para evitar que se cierre el estoma si no tenemos una PEG, las hay. ¿Vale? El ejemplo más habitual es introducir una sonda de orina, ¿vale? Que tiene globo también, y de momento ya sí protejo el canal que tiene la PEG. Y luego ya pues puedo llegar al sitio, puedo conseguir una PEG nueva, si voy a un hospital van a tener seguro, y cambiarla. ¿Se puede obstruir la sonda? Se obstruye la sonda, ¿vale? ¿Por qué se obstruyen? Básicamente por no seguir los consejos de cuidados, ¿vale? Es importantísimo acabar siempre, después de dar la alimentación o de dar medicación, con los 50 mililitros de agua, ¿vale? Porque si no, los restos se van acumulando. Y piensa que son 5 veces de alimentaciones al día, con su alimentación, con su medicación. La gente, si no meto en mi rutina los 50, igual que siempre al principio son 50 de agua primero para limpiar posibles restos y 50 para acabar de limpiar los restos que haya dejado nuevos. Pensar que son 5 veces al día, si lo multiplicamos por 30, que es al mes, son 150 veces en un mes las que estoy gastando la sonda, con tantos jeringuillazos como cantidad de alimentos tengo que dar. Entonces, son muchos residuos los que pueden quedar. Por eso que si no sigo los consejos de cuidados, lógicamente se me va a obstruir. Y, muy importante, no intento meter nada por la sonda para desatascar. ¿Por qué? No se debe de ocurrir hacer eso. Porque yo no veo más allá de la parte visible de la sonda PEG, ¿vale? Entonces, si yo introduzco voy a poner ejemplo, un alambrito, un tubito más pequeñito, yo no sé una vez acabo de pasar la parte visible, no estoy claro si estoy tocando en la pared del estómago, si puedo lesionar, sobre todo tejidos que yo no estoy viendo y no estoy capacitado para hacer eso. Vale la pena. No se puede desatascar. Llamo al centro de salud, me voy al hospital. Como os hayan enseñado que haya que actuar en estas maneras, ¿a quién debo de avisar? ¿Vale? No intentemos arreglar cosas, que esto no es fontanería pura, ¿vale? Que está dentro de un cuerpo humano. ¿Cuánto tiempo se tarda en administrar una cantidad de alimentación? ¿Vale? Dijéramos que en el caso de que sea por bolos, ¿vale? Incluso sea por gravedad, sobre todo aquí la pregunta va más dirigida en el caso de que lo dé por jeringas, ¿vale? La recomendación, pensar que es dar 20 mililitros por minuto, ¿vale? Las jeringas habituales, aquí tenéis una, estas
Aquí son de 60, las hay de 50, pero habitualmente son 50 o 60, ¿vale? 20 mililitros es una cantidad así, en un minuto. Tenéis que tener paciencia, ¿vale? Porque yo voy empujando la jeringa de 20 mililitros para que pase en un minuto, es despacito, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto y decimos que esta velocidad tiene que ser tan lenta? Vosotros pensad que cuando nos alimentamos, nos comemos un plato de una sopa, por ejemplo, entre que yo bebo agua, me como la sopa, luego cojo, no sé si quiero algo de postre, tardamos 20 y 30 minutos en comer, que es el tiempo en que se llena nuestro estómago. Si yo esas mismas cantidades, vosotros pensar que a lo mejor nos toca, vamos a hacer un ejemplo. Me han pautado que tengo que llevar una alimentación enteral, 1.500 mililitros al día. Dividido en 5 tomas, pues serían 300 mililitros en cada toma. Y aparte, tengo que dar también 1.500 de agua al día dividido en 5 tomas también. Entonces serían 300 de alimentación y 300 de agua. Es un ejemplo. Yo no puedo dar en menos de un minuto. Estamos hablando de 60, o sea, 10 jeringas completas. O sea, como poder puedo, lógicamente, pero el estómago lo voy a hinchar como un globo, literalmente como un globo. Y nuestro estómago no está preparado para eso. Eso es lo único que puede provocar pues, fácilmente sean o diarreas o vómitos de exceso de llenado, ¿vale? ¿Por qué tengo náuseas o vómitos a veces cuando me da alimentación por la PEG? Generalmente por errores de posición, ¿vale? Lógicamente, siempre decimos que la alimentación debe ser dada con paciente incorporado al menos a 30 a 45 grados. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a pensar un poco. ¿A alguien se le ocurre comer tumbado en la cama? Vamos, a nadie. ¿Se le ocurre por qué? Porque posiblemente vaya a toser, porque me atragante. Pues esto es lo mismo. Aunque estoy dando alimentación por la PEG y no pasa por la boca, el contenido gástrico puede subir por el esófago hacia arriba, porque no es una postura natural de comer. Nosotros siempre comemos incorporados, no comemos tumbados, ¿vale? Es importante la posición. O sea, si el paciente a lo mejor, nuestro familiar, está habitualmente tumbado porque no está cómodo, vale, lo podemos entender. Pero si hay que alimentarlo, hay que incorporarlo y que coma lo más incorporado posible, ¿vale? Para evitar todo este tipo de riesgos. ¿Por qué puede pasar también? Por lo que comentaba antes, que la alimentación pase demasiado rápida, ¿vale? Hay que respetar los tiempos, ¿vale? Generalmente, entre 20 y 30 minutos sería recomendable en administrar la dosis de alimentación y medicación que le toque cada vez. Otra opción también sería que nuestro estómago no consiguiera vaciar el contenido que le he puesto en la dosis anterior, ¿vale? Entonces, eso habría que valorarlo. Si mi estómago es capaz de vaciar yo lo que le he puesto, pues supuestamente a lo mejor la alimentación cada 5 veces al día es alimentarse más o menos cada 3 horas y media, una cosa así más o menos. Que en esas 3 horas y media mi estómago no ha conseguido hacer pasar al intestino delgado el alimento que le he administrado. Lógicamente yo voy a volver a ponerle otra vez la alimentación y otra vez el agua que le corresponde. Si mi estómago no ha conseguido vaciarlo, ¿hacia dónde va a apretar? Pues hacia arriba. Entonces, la sensación va a ser de llenado excesivo, de la sensación de náuseas, ¿vale? Entonces, eso sería valorable. ¿Cómo se valora eso? Ya sería hablar con nuestro enfermero de nutrición, con nuestro nutricionista y valorar si hay que valorar el contenido gástrico antes de dar la alimentación, ¿vale? Pero serían casos muy puntuales. ¿Por qué tengo náuseas y vómitos? Lógicamente también se puede deber a la propia alimentación o a medicamentos. No vamos a pensar siempre en que hay un fallo de técnica o un fallo de cuidados, ¿vale? No nos obsesionemos tanto en todo, porque náuseas y vómitos puedo tener por cualquier cosa, otra situación y no solo asociados a la PEG. Otro tema habitual, la diarrea, ¿vale? Es lógico que si yo tengo una alimentación basada en agua, puedo ir al baño, ¿no? Sí, defecar más veces de lo normal, sí, se puede hacer más veces de lo normal. Es algo lógico, ¿vale? Esa alimentación con algo menos de residuo puede pasar algo más rápido. Nuestro estómago y nuestro intestino tienen que adaptarse
a una nueva forma de alimentación. Ese tipo de cosas pasará. Pero, ¿qué debo hacer yo para evitarlo también? ¿Vale? Lo mismo de antes. La alimentación demasiado rápida es enemiga para todo. Requiere su tiempo. Hablamos de 20 minutos, ¿vale? Mismo que requeriría nosotros de comernos un plato de algo, ¿vale? La alimentación demasiado fría. Claro, si no es agradable comerse un plato congelado, ¿vale? Pues esto es lo mismo. No es agradable llenarse el estómago de alimentos fríos. O sea, la musculatura va a reaccionar, ¿vale? Entonces puede haber un paso súper rápido por el intestino o activar el peristaltismo de golpe y que haya un vaciado muy rápido. La higiene inadecuada. En cuanto hablo de higiene inadecuada, os voy a dar un ejemplo de lo que ha pasado en Valencia con la Dana. Si tengo agua estancada, hay muchas bacterias que están flotando ahí en la maravilla. Si yo tengo las manos sucias y me chupo un dedo, posiblemente esa bacteria va a acabar en mi estómago y me va a provocar una infección, una diarrea. Pues esto es lo mismo. Si yo no hago una correcta higiene de manos a la hora de manipular la sonda PEG, puede haber tocado, yo qué sé, puede haber estado tocando mis plantas, tocando la tierra, jugando con mi hijo que está con diarrea, le toca la mano, no me he lavado las manos y empiezo a manipular la alimentación, empiezo a manipular las conexiones de la PEG. Lo que yo tenga en las manos va a pasar directamente a la PEG y adentro del estómago de mi familia, ¿vale? Entonces, la higiene es súper importante. Siempre que típico en los colegios, que antes de que los niños se van al comedor lavarse las manos, pues el motivo es ese. Hay que lavarse las manos porque pueden estar contaminadas de cualquier bacteria. Que la dieta esté contaminada puede pasar. Puede ser que yo recoja de la farmacia mis fórmulas de alimentación y las tenga en un sitio, pues como cualquier medicamento, fresco, seco y protegido de la luz. Esos son los consejos básicos de almacenamiento de cualquier medicamento. Si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo mi habitación que está preparada con mi aparataje y tengo uso la alimentación y tengo una botella de 500, pero solo le doy 300, porque en esta toma me tocan 300. Y lo dejo en el alféizar de la ventana, dejo la botella y le está pegando el sol 4 horas, ¿vale? O 3 horas, pegándole el sol en pleno verano. La temperatura que pueda coger ese frasco de alimento puede ser de 40 grados perfectamente. Lógicamente, es lo que decimos. Son productos alimenticios que, lógicamente, llevan sus conservantes. Algunos están, pues, lógicamente, basados en lácteos, otros no, ¿vale? Pues como haríamos con un brie de leche. Brie de leche yo lo uso y generalmente a lo mejor no lo voy a usar hasta el día siguiente. Yo lo metería en la nevera. En el caso de los productos farmacéuticos de alimentación, mientras están en uso, como lo voy a usar cada 3 horas, puedo tenerlos fuera de la nevera, ¿vale? Por eso no es recomendable, una vez abro un brick, gastarlo en la misma jornada. En el caso de que yo no gastase todo, me sobrara una parte por la noche, sí que debería dejarlo en la nevera para el día siguiente. Pero tener en cuenta que si el día siguiente lo saco de la nevera, debería volver a hacerlo a temperar, no meterlo en el microondas, hablo de que coja temperatura ambiente, ¿vale? ¿Qué más puede provocar diarrea? Pues cualquier tipo de fármaco. El ejemplo más habitual de diarrea, pues podría ser el Aumentine, ¿vale? Provoca diarrea, pues podría ser un fármaco, no tiene por qué algo asociado a la PEG. Y por causas no relacionadas con la alimentación, cualquier otro tipo de enfermedad, ¿vale? No solo relacionadas con la alimentación. Lo contrario, estreñimiento. ¿Vale? Esto es algo bastante sencillo, ¿vale? Porque nuestra fórmula de alimentación tenga poca fibra, ¿vale? Eso simplemente hay que hacer una modificación. Pues yo me tomo a mí me están poniendo este alimento que no tiene fibra, me lo cambian a uno proteín pran con fibra, pues ya está, ya lo tengo y con eso me regulo, ¿vale? Por eso que a veces las fórmulas definitivas no existen, ¿vale? Puede haber variaciones a lo largo de la evolución de la puesta de la PEG, ¿vale? Porque al principio se van a valorar los requerimientos de calorías.
los requerimientos de agua, se van a valorar analíticas, claro, se valoran muchas cosas a la hora de poner un tipo de alimentación u otra. En el estreñimiento influye mucho la inmovilidad y contra eso ya tenemos un enemigo, ¿vale? Porque la ELA lo que no nos permite, lógicamente, si nuestra movilidad va disminuyendo, hay que luchar contra la inmovilidad. Por supuesto, hay que luchar contra ella y no quedarnos tumbados en la cama. Mientras tengamos movilidad y tengamos capacidad de movernos, debemos hacerlo. Porque si, lógicamente, no estamos siempre quietos en la cama sin movernos, el peristaltismo propio de nuestro intestino se frena. Y al frenarse, tenemos estreñimiento. ¿Por qué? Porque las asas intestinales chupan más agua. Les da tiempo a chupar mucho más agua de las heces, se compactan las heces y eso provoca estreñimiento. Y el estreñimiento, si lo vamos asociando, se nos compacta y ya la última sería tener un hilio paralítico, que no lo desea a nadie, pero por eso es súper importante intentar la movilidad, no perderla o evitarla perder lo máximo posible. Y sobre todo el estreñimiento, la falta de hidratación, ¿vale? Siempre que se propone la puesta de PEG, se dan unos consejos de alimentación, entre los que pone la cantidad de agua al día que debemos administrar. Lógicamente, hay unas cantidades, unos requerimientos básicos, pero a lo mejor en función de la época del año en la que nos encontremos, a lo mejor hay que variarlos un poco, ¿vale? En verano tenemos una pérdida por sudoración mucho mayor que durante el invierno y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo podemos valorar eso si nos falta hidratación? Pues un ejemplo muy claro sería que la orina se oscurece más de lo normal o que la piel pierde su elasticidad. Notamos marcas en la piel. Si me doy un pellizquito, no recupero rápido la tensión de la piel, ¿vale? Serían signos a tener en cuenta. ¿Cuándo contactar con un profesional sanitario? ¿Vale? Si no conseguimos, si no se autolimitan tanto las náuseas, los vómitos, diarreas, hay un dolor abdominal, estreñimiento, gente que tenga un día de vómitos, un día, pues bueno, es un día. Yo aplico todo lo que me han enseñado que debo de hacer para evitarlo y si no lo controlo, lógicamente debo ponerme en contacto. La fiebre por encima de 38 grados, claro, sobre todo cuando post-técnica, posiblemente esté ingresado en el hospital, en nuestro caso, o esté incontrolado, pero posterior, si veo signos en la PEG, en mi estómago, de enrojecimiento, de contenida, sale algún líquido purulento del estómago asociado a fiebre, no tengo que dudarlo, voy a consultar. Si se obstruye la sonda y con lo que me han enseñado no puedo desobstruirla, no juego con la sonda. Me pongo en contacto con mi enfermero referente, con mi referente sanitario que tenga más a mano. Si se rompe la PEG, pues lógicamente tengo que contactar. O si se sale o noto que la PEG tiene más recorrido de lo normal, ¿vale? Porque siempre la PEG puedo meterla y sacarla un poquito en el tope. Si veo que tiro y sale demasiado, posiblemente se acabará saliendo del todo, ¿vale? Entonces, son signos que tengo que tener en cuenta. Y yo pondría uno más, que sería el sangrado, pero claro, ¿el sangrado qué? Puede haber sangrado de forma habitual. De forma habitual hablamos de pequeños sangrados o que la gasa que ponga alrededor de mi PEG para proteger, si al rozarla mucho hay unas ligeras manchas de sangre, ligeras, sobre todo si hay un granuloma, sería habitual, pues bueno, luego no pasa nada si al profesional sanitario que yo tengo contacto me tiene control, ningún problema. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un sangrado que empieza a salir sangre por la propia PEG, ¿vale? Sangrado que sale por el tubo de la PEG o que la gasa que pongo alrededor de la PEG esté completamente empapada de sangre, ¿vale? Ni dudarlo. Tengo que ver lo que está pasando ahí, ¿vale? Eso se aprende, ¿vale? No, esto es una explicación, pero hay que aprenderlo. Y por último, y lo más importante, hay que confiar en tu referente sanitario. ¿Por qué? Porque es el que te va a dar consejos. Yo aquí estoy dando simplemente una pequeña explicación, unos básicos, muy básicos de lo que es una sonda PEG para perder el miedo, ¿vale? Te va a dar unos consejos del tipo de alimentación que tienes que dar, de cómo administrarla, de los cuidados, de cómo limpio el material que voy a gastar, de los problemas que van a surgir, los que os explicamos a vosotros. Todo ello basado en ¿qué? En la formación de ese profesional, en la experiencia que tiene,
en las guías clínicas y en protocolos del centro sanitario. O sea, lógicamente no damos consejos porque nos apetece y nos los hemos inventado. O sea, nos basamos en una experiencia y en guías clínicas, estudios y protocolos propios del centro. ¿Qué quiere decir? Que a mí lo que me diga, si yo tengo dos personas de hospitales diferentes, ¿pueden tener consejos no completamente iguales? Sí, podría pasar, pero iguales no quiere decir que sean completamente diferentes, sino que cada uno se basa en su experiencia, ¿vale? No, hay centros, por ejemplo, le voy a enseñar otra vez los tipos de sonda, que son más partidarios de poner las sondas con una parte fuera, o sea, que son completas, o las de botón, que solo queda visible pues, un botoncito a la vista, ¿vale? Eso no quiere decir que está mal hecho, ni mucho menos. Quiere decir que cada uno tiene su criterio y que es válido. Pero, lógicamente, vosotros tenéis que confiar en la persona que sea vuestro referente, ¿vale? Y sobre todo no pongáis en duda los conocimientos, porque es que a mi amigo a mí, típico, a mí es una frase que me queda del COVID, que mi vecina del quinto era experta en pandemias. Pero bueno, pues esto es algo parecido. Confiemos en nuestros referentes sanitarios, ¿vale? Sea quien sea, confiar en ellos, que son en los que tenéis que apoyaros. Bueno, pues por mi parte... Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Santos. Habéis hecho un tándem perfecto explicando desde los conceptos más básicos hasta el detalle de la PEG, que yo creo que nos ha aclarado muchísimo. De todas formas, nos quedan unos minutitos y hay por lo menos un par de preguntas por el chat. Si queréis las revisamos y si alguien más también tiene alguna duda, que nos la plantee. ¿Las había visto? ¿Las has visto, Santos? Sí, estaba aprovechando también para ir viendo eso. Sí, Alejandro nos decía que sí puede hacerse la PEG y seguir comiendo por boca. Sí, hola Alejandro, ¿qué tal? Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad la realización de la PEG antes de perder la capacidad de comer por la boca. De hecho, hay gente que lo hace. Entonces, es bueno porque se puede comentar con tus doctores y se puede plantear. Claro, muchas veces nosotros, si se puede mantener la vía oral más tiempo, pues preferimos eso, pero también es en función de la decisión o la voluntad del paciente. No debería haber mucho inconveniente si es tu decisión y sabes de qué va esto, pues bueno, se podría plantear, sí. Perfecto, gracias, Santos. Y luego Isabel nos dice, pregunta para el doctor Ferrer, ¿reduce la PEG las neumonías por aspiración? ¿Disminuye el riesgo al administrar los líquidos por la PEG a un paciente que conserva capacidad de deglución de sólidos? A ver, en cuanto a la primera pregunta, sí, la sonda PEG nos va a reducir significativamente el riesgo de tener una infección respiratoria por aspiración, básicamente porque si seguimos también lo que ha explicado Pablo de cómo debe hacerse la alimentación, pues es lo más incorporado posible, un volumen asumible para el estómago, un tiempo lento, una temperatura óptima, pues bueno, sí que debería disminuir. Normalmente nosotros cuando estamos hablando de disfagia y ese test de viscosidad-volumen sale alterado, no diferenciamos tanto en si conserva capacidad de sólidos y no conserva la de líquidos. Habitualmente va bastante de la mano. Es decir, nosotros, si no toleras el líquido sin espesante, pues te ponemos el líquido con espesante y puedes seguir comiendo tu tortilla, porque sí que toleras la de sólidos. No sé si me explico. En principio, ahí estaríamos hablando de manejo de texturas y poner el espesante en los líquidos, todo aquello que necesitemos para que no se den esa voz gutural, esa tos, esa desaturación y poquito más. Y la última pregunta, lo de la JEP y la JPEG son otro tipo de sondas que se ponen en otro punto más distal que no el estómago para la nutrición. Y es algo que a veces planteamos, o bien porque no se ha llegado a localizar el punto de inserción de la PEG, o bien porque aparecen otras complicaciones. Nuestra experiencia con esas sondas, con las que van a Yeyuno o la otra, no acaban de dar buen resultado. No sé si Pablo ahí me puede echar un cable. Sí. Se complican más o más finas, peor fijadas, creo también. Entonces, los cuidados son algo diferentes, no hay rotaciones de la sonda. Si se mueven del sitio, sí o sí hay que ir al hospital. Requieren unos cuidados un poco más. Es más una sonda
a ver, sí que hay extrahospitalarias, pero es una sonda más hospitalaria y requiere otro tipo de cuidados bastante más exquisitos, bastante. No quiere decir que no se pueda hacer, pero que somos un poco, bueno, reacios tampoco, si es lo que se necesita, pues se plantea, pero que normalmente con la PEG se solucionan o se resuelven el 90 y muchísimos % de los casos. Yo pocas de las yeyunales, pocas he visto. Juraría que una. También es verdad que yo llevo 10 años, no llevo pues más que a lo mejor lleva Pablo. pero que quiero decir que se ve poco, pero se puede hacer. Pero con la PEG se suele resolver esta situación de la disfagia en la ELA. Perfecto. En principio por el chat no hay más preguntas. No sé si algún paciente quiere que active el micrófono y plantear alguna duda, algún comentario. Si no, mientras yo aprovecho para recordar que vamos a enviar un correo ahora al finalizar el taller donde incluiremos un pequeño formulario de valoración también para que nos digan temas que les gustaría que tratásemos ya para los talleres del año que viene, poder organizar también cosas adaptadas a sus necesidades. Incluiremos también el enlace a la grabación que estará disponible a partir de la semana que viene y también el enlace a los contenidos que les hemos indicado al principio de nuestra página web que seguro que les van a resultar muy útiles. Así que, bueno, pues si no hay más preguntas, yo reitero mi agradecimiento a Pablo y a Santos por estar con nosotros esta tarde, sacar un ratito para ayudarnos a entender mejor este aspecto que a veces genera también como mucha ansiedad, yo creo, el plantearse esta decisión. Y el conocerlo, esto nos va a ayudar a poder tomar decisiones con conocimiento. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes por querer informarse y aprovechar este rato también para acompañarnos y tener más información sobre estos aspectos. Así que muchas gracias y esperamos veros en talleres el próximo año. Y este año ya no tenemos más talleres sobre ELA, pero para el año que viene volveremos otra vez a nuestros talleres, tanto los de apoyo emocional, y espero que podamos también repetir este tipo de talleres con Santos y Pablo. Si siguen interesados en colaborar con nosotros, estaremos encantadas de tenerlos por aquí. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Agus.